Sean bendecidos, les amo. Diga que les amo. Para mí es una gran bendición poder estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes lo que el cielo tiene para decirnos. Hemos tenido 2 días bastante agitados, sobre todo en nuestra provincia, y mi espíritu ha estado bastante inquieto en base a todo eso que ha estado aconteciendo. Pues cuando uno tiene una asignación profética, uno puede percibir en el espíritu las cosas que naturalmente la gente empieza a hacer o a ver. Y está adorando al Señor y he estado pidiéndole al Señor su gracia, su misericordia, su paz y su sabiduría, porque ninguno de nosotros quiere que nuestra provincia continúe como ha estado estos 2 días. No es lo conveniente para el gobierno, no es lo conveniente para los empresarios y no es lo conveniente para nosotros como iglesia. El caos y la anarquía nunca es lo conveniente. Y mientras oraba al Señor y le decía yo al Señor: Señor, dime qué es. Algunas cosas el Señor me hablaba, me mostró algunos sueños y yo le decía: Señor, pero entonces ¿qué hago? Y luego oraba al Señor para que Él me diera una palabra. Y tal vez yo esperaba que el Señor me diera una palabra para la sociedad o para el gobierno, pero el Señor por alguna razón decidió hablarle a la iglesia. Todo lo que se ve en el mundo natural se originó en el mundo espiritual. La sociedad es un reflejo de lo que es la iglesia. Y el Señor esta mañana me dijo: dile, iglesia, despierta y levántate. Quiero que usted abra su corazón, que abra sus oídos, que usted esté atento a esto. Desde ya le advierto, no traigo un mensaje emocional. Tengo una carga profética fuerte. Tengo el corazón de Dios sobre la condición de la iglesia. Y tenemos nosotros que estar atentos. ¿Por qué no extiende su mano y ora por mí? Quiero escucharle orar por mí. Pídale al Espíritu Santo que solo sea su palabra la que sale de mi boca. Prohíbale a mi humanidad que pueda hablar, y pida que sea la palabra de Dios pura, que sean los oráculos del cielo los que salgan por mi boca en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aquí estoy delante de ti, soy un vaso, Dios Señor. Tú pones la palabra en mi corazón y en mi boca, oh Dios Señor, y saldrá por mi boca, oh Dios, como una espada afilada, y cumplirá el propósito, Dios, por el cual tú la estarás enviando, Señor. Padre, tu palabra no volverá a ti vacía, oh Dios, sino que va a cumplir ese fin y ese propósito. Va a edificar, va a arrancar, va a destruir, va a plantar, oh Dios Señor, lo que tú quieres que plante, en el nombre de Jesús. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 11, yo después que había hecho las notas y creí que ya había terminado, el Señor me dio este pasaje y me dijo: empieza por aquí. Yo ya había solo 3 cositas que el Señor me dijo. Y cuando entré al baño para prepararme, el Señor me habló en este pasaje, y es por donde quiero comenzar. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, pues no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió:
heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, escuche esto, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero vivía en la iglesia y no conocía a Jehová y no conocía la palabra revelada de Jehová. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su cama, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Interesante esta historia, porque se trata de un joven que literal desde su nacimiento vivía en el templo, conocía todas las normas del templo, conocía toda la liturgia de una ceremonia, sabía todo, le servía al hombre de Dios, al profeta de Dios, aquel sacerdote de turno. Así que él conocía, o se supone que debía haber conocido, porque vivía en el templo, oía las escrituras, Elí las leía, Elí las explicaba para todo el mundo, y él no se perdía una reunión. Pero llama mi atención que dice la Biblia que pasaba algo en esa temporada en donde Jehová llama a Samuel. No había palabra, y no había palabra porque no había visión de Jehová. Se supone que la palabra viene precedida de alguien que está en el secreto viendo y oyendo. Pero había un problema, la palabra escaseaba, porque escaseaban los videntes del lugar secreto. La palabra escaseaba porque el que Dios había elegido para oír a Dios había decidido ser selectivo con lo que obedecía de Dios. Y siempre que Dios encuentra un ministro selectivo con lo que él oye de Dios para decir al pueblo, Dios va a dejar de hablar. Dios le había hablado a Elías acerca de sus hijos, acerca de la conducta de sus hijos y de la vergüenza que traían al nombre y a la casa de Jehová, para que los corrigiese. Pero como eran sus hijos, Elí no se atrevía a corregirlos. Y Jehová dijo: aquí es donde tengo que hacer la separación. Si tú no estás listo para dar no solo las palabras de gozo y de alegría, sino la de corrección, yo voy a dejar de hablar contigo. Y ¿sabes qué es lo triste? Que hay una iglesia moderna muy selectiva. Hay una iglesia moderna con el espíritu de Elí, que han decidido seleccionar qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen. El apóstol Pablo dijo: yo no he rehusado predicar todo el consejo de la palabra de Jehová. Está allí, es palabra de Jehová, y es en el tiempo de Jehová que hay que hablar. Pero lo que más impacto me da es que dice que el joven Samuel vivía en la iglesia y no conocía a Jehová, por eso no podía identificar cuando Dios estaba hablando. Todavía no tenía revelación de la palabra de Dios. Y hay una generación moderna dentro de la iglesia que está como Samuel. Tienen cargos, hacen cosas, tienen activismo, pero no conocen a Jehová ni tienen revelación de la palabra de Jehová. Por eso cada vez que oyen algo que a ellos les parece palabra de Jehová, siguen corriendo donde Elí, siguen corriendo donde el profeta, que ya Jehová no le está hablando. Hace rato Jehová dejó de hablarle, pero hay una generación a ver qué es lo que está diciendo ese profeta, que Jehová no le está diciendo nada.
El Señor en este tiempo está llamando a su iglesia a levantarse y a correr al secreto. Pues la generación gobernante actual ya no está oyendo a Dios. Dije que ya no está oyendo a Dios. Aunque están gobernando como Elí, sin unción, sin voz de Dios, sin revelación de la palabra. Están gobernando ahí esperando nada más que haya un Samuel que atienda la voz de Jehová, para que Jehová quite a Elí, lo saque de escena. Porque hay muchos templos que están siendo dirigidos por ministros con el espíritu de Elí, con ministros sin autoridad para corregir el pecado dentro de su propia casa. Hay muchos ministros que tienen temor corregir el pecado porque tienen miedo a qué van a decir la gente. No se trata de lo que diga la gente. El pecado es pecado, cométalo quien lo cometa, sobre todo si empieza por el que está en el púlpito. Dios ya dejó de hablarle a esa generación gobernante, pues no han querido obedecer los mandamientos de Dios. Han sido selectivos en lo que quieren obedecer de parte de Dios. Han dejado de estorbar el pecado en su propia casa, y eso es triste. Eso es triste cuando dejamos de estorbar el pecado en nuestra propia casa. No me importa que me juzguen de legalista después de este mensaje. Mi Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. El mensaje de santidad tiene que regresar a la iglesia. El mensaje de búsqueda continua tiene que volver a la iglesia. La consagración total tiene que volver a la iglesia. Si la iglesia no cambia, la sociedad se empeora. Hello, dije que si la iglesia no cambia, la sociedad se empeora. Y Dios ha decidido levantar una generación que esté dispuesta a obedecerle y a decir lo que Él dice sin temor. Dios está buscando una generación que no comprometa el mensaje santo de Jehová. Una generación que se atreva a llamarle pecado al pecado de quien sea, no importa en el lugar que esté. Y el Señor me hablaba y me decía: ¿sabes una cosa, hijo? ¿Sabe por qué las voces proféticas que están ahorita no pueden denunciar el pecado de los gobernantes? Porque han entrado en concubinato con ellos, porque han vendido la palabra del secreto a ellos. Por eso ninguno puede denunciar el pecado, porque están esclavizados de los favores de los gobernantes. Y hay mucha gente con título de profeta, pero muy poco con el espíritu de profeta. Hay una gran diferencia entre tener el rótulo y tener el espíritu. Yo prefiero no tener el rótulo y tener el espíritu del profeta para poder denunciarle a los hombres su pecado. Pero hay una iglesia que parece estar escondida, que parece estar tímida, porque no tiene moral para denunciar el pecado, porque no tiene autoridad para denunciar el pecado. Han mostrado un mensaje de respetabilidad aún con el diablo. Mira, no haga esto con el diablo. Mira, no haga aquello con el diablo, porque tiene miedo que Satanás le pise la cola larga que carga. Hay una generación que, oyendo a Dios, sigue corriendo a lo que ellos consideran una voz profética, que ya no puede discernir la voz de Dios. Samuel oyó al Señor y Samuel respondió, porque hay una generación dentro de la iglesia que está respondiendo al llamado de Dios, pero está yendo al lugar incorrecto, de donde ellos creen que sale la voz de Dios. Ellos creen que Dios le está hablando de aquel hombre o de aquella mujer, porque se supone sea el profeta o sea el sacerdote. Y Elí estaba más confundido que Samuel, que estaba oyendo a Dios. Elí le dijo: yo no te he llamado. Se supone que un hombre de Dios puede identificar cuando alguien está siendo llamado por Dios. Pero ¿sabe qué está pasando con los Elí modernos? Sienten celo cuando Dios está llamando a un Samuel. Se encelan cuando Dios está levantando a otro profeta. Empiezan a atacarlo porque ellos quieren ser los únicos que tengan la hegemonía de lo que Dios va a decir en la tierra. Y Samuel dijo: yo no te he llamado. Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y yo escribí algo aquí que me estremeció. Y lo único que ellos están profetizando es palabras que los llevan a seguir acostados, acomodados e ignorantes de Dios. ¿Cuáles son las profecías que están saliendo de los púlpitos ahora? Palabras que acomodan a la gente, palabras que los mantienen dormidos. Nadie se está preparando para la venida de Jesús. Todo el mundo se está preparando para quedarse aquí en la eternidad. Va a ser bendecido, va a tener carro, va a tener casa. Dios, si se te fue el marido, Dios te da otro, tranquilo. Puedes cambiar a esa mujer, que Dios te da otro. Y empiezan a romper piñata y cuantos enredos le dicen. Y la iglesia gritando amén y aleluya. Y nadie le está diciendo: Jesucristo está a la puerta, santifícate porque te puedes ir al infierno. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo. Nadie le está profetizando lo que Dios está diciendo.
equivale a esto. No, vuelve y acuéstate. Ni siquiera le dijo, ora a ver quién. No, acuéstate. ¿Por qué los profetas modernos mandan a la iglesia a acostarse? ¿Por qué no quieren que tú ores? ¿Por qué no quieren que tú busques? Porque saben que el que ora, Jehová le revela la condición del profeta. Porque saben que el que ora, Jehová le revela los secretos. Y le dicen, anda y duerme, vuelve y acuéstate. Y hay una generación con hambre de buscar a Dios. Hay una generación con hambre de buscar de Dios. Pero hay Elí diciendo, vuelve y acuéstate. Tranquilo, espera tu turno. Acuéstate porque yo estoy acostado. No ores más que yo porque yo ni siquiera estoy orando. Pero Dios está levantando a Samuel. El espíritu de Samuel se está apoderando de una generación dentro de la iglesia. Gente que está atenta a la voz de Dios. Hay una generación que ama a Dios y sirve con pasión, pero aún no conoce a Dios. Y confían todavía en que un día fueron en aquellos que un día fueron la voz de Dios, que ya Dios ni le habla, ni Dios habla por ellos. Pero ellos están viviendo de las profecías pasadas. Pero hace tiempo que ya no están oyendo a Dios. Hace tiempo que ya no están oyendo a Dios. Y a mí me impacta esto porque dice que Jehová lo llamó la primera vez y él respondió. Y como él no conocía la voz de Dios, porque hay una generación con pasión por Dios, pero que no conoce la voz de Dios. Porque es responsabilidad de los que se supone estamos oyendo a Dios y conocemos un poquito a Dios y conocemos la palabra de Dios, enseñarle al pueblo a discernir la voz de Dios. Enseñarle al pueblo a saber tener un encuentro con Dios. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y volvió Jehová de nuevo. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Porque así hay gente dando una profecía que mantiene a la gente inerte. Pero la tercera vez dice que vino y entonces Elí entendió. Un hombre que se supone debió haberlo discernido desde el principio, por lo menos lo entendió a la tercera. Le dije, ¿sabes qué? Acuéstate. Y cuando te vuelva a llamar, di, habla Jehová porque tu siervo oye. Y usted ya conoce lo que pasó. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y el Señor me habló acerca de la condición de la iglesia. Diga conmigo, condición de la iglesia. Y cuando considero la condición general de la iglesia, me da mucho temor. Terror, podría yo decir. Porque cuando hablo con muchas personas, con muchos hermanos, aún con muchos ministros, y yo le pregunto, ¿cómo está la iglesia? Responden, como en todos lados, pastor. ¿Cómo está tu iglesia? Como en todos lados. Está llena de apostasía, llena de pecado, llena de tantos errores. Pero ¿qué podemos hacer? Esperamos que Jesucristo venga y esto se acabe. Como en todos lados. Y parecen conformarse con la condición porque tu iglesia se parece a todas las demás. Porque tienen la misma condición de todas las demás. ¿Y qué podemos hacer si el que no tiene dinga tiene mandinga y vamos a conformarnos con esto? No nos podemos conformar. Dije que no nos podemos conformar. Pero interesante, a pesar de que la iglesia esté como en todos lados, Jesucristo viene. La condición de la iglesia no va a detener la venida de Jesús. La condición de pecado de la iglesia no va a detener la venida de Jesús. Jesucristo viene. Y aunque tal vez algunos no estén al tanto de ese evento o decidan adrede ignorarlo, la iglesia no se está preparando para recibirlo. Esa es la realidad de la iglesia. Ya usted no, hermano, hasta la venida de Cristo la han sacado hasta de los cánticos. Antes lo que más se cantaba era que Jesucristo viene y nos mantenía expectantes a que Él viene, a que Él viene. Jesucristo viene ya, Él viene ya, Él viene ya. Hermano, desde que yo era niño vengo oyendo que Jesucristo viene. Y aprendí a vivir con ese temor de que Jesucristo viene. Y yo tengo que estar preparado. Y antes no lo decía. Y si tú no estás preparado, tú no te puedes ir. Tú te vas a quedar. Porque hay una realidad, hay un infierno que Dios no quiere que tú vayas. Tú te mandas tú solito con tus obras de pecado. Porque la iglesia de hoy está dormida y está en crisis. Dos cosas peligrosas. Una cosa es estar dormido y otra cosa es estar en medio de una crisis. La condición actual de la iglesia moderna es dormida y en crisis. Hay una crisis grave. La crisis del coronavirus que tiene el mundo. La condición de la iglesia es peor que esa crisis. Peor que esa crisis.
El coronavirus hizo distanciamiento social. La iglesia hace rato tiene el distanciamiento con la división que hay entre denominaciones. Todo lo que usted está viendo en el natural es reflejo de la condición espiritual de la iglesia. Y cuando yo digo la iglesia, me estoy refiriendo a toda la congregación, sin distinción. ¿Por qué la iglesia está dormida, pastor? Está dormida porque Jesús enseñó que así pasaría antes de que Él viniera. Mateo 25, 1 al 13. Él dice que el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que se durmieron. Diga conmigo, se durmieron. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuáles? Cabecearon ¿cuáles? ¿Y cuáles se durmieron? Dígalo. Todas. Toda la iglesia cabeceó y se durmió. La diferencia no está en los que cabecearon y se durmieron o se quedaron despiertos. Todos esperando al esposo cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Diga conmigo, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis. ¿Qué significa? Estemos preparados. El problema no es que nos durmamos, porque todos en algún momento nos hemos cabeceado y dormido. El problema es cuando la voz de alerta se active. Si tu lámpara tendrá aceite y tú tendrás aceite de reposición para esperar que el esposo entre alumbrando. En esta parábola nosotros vemos que las que pertenecen al reino de los cielos se durmieron esperando el esposo. Todas, dice el versículo 5, todas cabecearon y se durmieron. La diferencia era que algunas eran prudentes y las insensatas, aunque tenían lámparas, aunque llegaron con lámparas encendidas, el aceite se acabó y se apagó la lámpara. La iglesia está en crisis porque Jesús enseñó que mientras dormían, vino el enemigo, entró y sembró cizaña. Mateo 13, 25. Mientras dormían, mientras se descuidaban, mientras se entretenían en otras cosas, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. No se dieron cuenta. La iglesia en crisis no se da cuenta porque se duerme que el enemigo vino. No se da cuenta de lo que le sembró y no se da cuenta ni siquiera cuando el enemigo ya salió de allí. No se han enterado. Y así está la iglesia moderna, tratando de dar golpes al aire, a ver qué fue lo que pasó, por qué cambió esto, por qué aquello. Esa es la razón por la cual nosotros somos como somos, por qué oramos como oramos, por qué persistimos en la oración. Pastor, acabamos de terminar una vigilia y de nuevo el viernes otra vigilia y ahora otro departamento en la vigilia. No nos puede faltar aceite ni a nosotros ni a vosotros. No nos podemos dormir. Tenemos que estar alerta para que el enemigo no venga a sembrarnos cizaña. Y
nosotros estamos viendo cómo la iglesia moderna de hoy convive con religión. Y vemos también cómo la misma religión ha dividido la propia iglesia, insertando doctrinas extrañas dentro de la iglesia, institucionalizando la iglesia mediante las leyes humanas, comerciando el evangelio. Y está la gente peleando: yo soy de aquí, yo soy de acá. Pura cizaña, pura cizaña, puro fruto de cizaña es lo que nosotros estamos viendo en la iglesia moderna. Puro fruto de cizaña. Pedro decía que a pesar de eso el Espíritu Santo, él dijo: aún entre vosotros habrá falsos maestros. Por eso es que usted ve a algunos que predican unos disparates. Mano, hoy yo escuchaba a alguien que decía: uy, se fue de nivel. Y cuando yo escuché lo que dijo el predicador, yo dije: ¿qué dijo? Nada. No dijo nada. Y alguien diciendo que se había volado el nivel y no dijo nada. Leyó la mitad de un verso. Yo digo: ni siquiera Biblia lee, llamándole revelación y tremenda palabra y tremendo lo que tiene. Y estaba leyendo un verso y no se dio cuenta que eso estaba en la Biblia. Segundo de Pedro 2, 1 al 3. Pedro habla de que habrían falsos maestros y tenemos que estar atentos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre el mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuáles son las profecías que se están dando ahora? Palabras fingidas, llenas de avaricia, que lo único que hacen es darle mercadería a esto. Y la gente pagando por cuanta basura. Y la están importando, hermano, como quien importa uvas en Navidad. La están trayendo, cuantos regueros hay por el mundo, lo están trayendo, llamándole a eso palabra profética, cuando no tiene nada de profecía, cuando no ha venido del secreto de Jehová. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo dice, los llama lobos rapaces en Hechos 20, 29, 31. La iglesia se llena de lobos rapaces. Porque el mundo no respeta a la iglesia, porque los gobiernos no respetan a la iglesia, porque ya han aprendido a identificar los lobos rapaces. ¿Sabe qué es lo triste? Que el mundo y los gobiernos y los sistemas identifican los lobos rapaces que están en la iglesia, y la propia iglesia no lo sabe identificar. Lo peor que nos puede pasar es eso. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Oiga esto: no perdonarán el rebaño. No le importa si la viuda tiene o no tiene, le arrancarán la lana hasta sacarle sangre. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, 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 dice la Biblia. Judas lo llamó hombres que convierten la gracia en libertinajes en Judas 4:5. Ay, me decía uno en estos días: ustedes son muy extremos, ¿no? Un rosario es muy extremo y eso es peligroso. Eso es extremo, que él se agarra de buscar a Dios. Y me decía, para él está bien porque ya él está viejo. Está bien que él, pero tú estás joven. Él tiene que darte tu margen para cometer tus errores. Y yo le decía, ven acá, ¿a ti quién te dijo que a mí me obligan a buscar a Dios? Yo busco a Dios porque yo lo necesito. Yo busco a Dios porque si yo no lo buscara como yo lo busco, con pasión ardiente, con desesperación, yo fuera un desastre. Buscar a Dios no es cosa de viejo o de joven. Buscar a Dios es cosa de todo cristiano. Y no buscarlo cuando tenga un lío, buscarlo todos los días, entendiendo que su venida está cerca. Lobos vestidos de oveja, Jesús mismo lo llama. Pablo dice que ellos dividirán a la iglesia.
Pero hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. El Señor va a despertar el espíritu de gente que aún no le conoce, para que ayuden a edificar la verdadera casa del Señor. Dije que el Señor va a despertar el espíritu de gente que aún no lo conoce, porque si los que se supone tengan que conocerlo deciden estar dormidos en la iglesia, Dios puede despertar el espíritu de otros. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Y esta historia me gusta. Hoy volví a leerme todo el libro de Esdras y lo pude disfrutar, porque vi lo que pasó con Ciro. Dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Dile: despierta mi espíritu, Jehová. Vamos, dile eso: despierta mi espíritu, Señor. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual también está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres en su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Interesante. Ciro era pagano, pero Jehová despertó su espíritu. Y como del pueblo de Jehová no había nadie que se atreviera, Dios despertó el espíritu de un rey pagano y le dijo: ¿sabe que si hay alguien aquí de la casa de Jehová, que suba para que edifique la casa de Jehová? Porque ¿qué había pasado? Estaba en ruina la casa de Jehová. Y la condición de la iglesia actual parece estar en ruina. Por más que se jacten de que hay una iglesia en victoria y una iglesia gloriosa, todo eso son fraseos de deseos que tienen. Pero la realidad de la iglesia es una iglesia apagada. Es una iglesia que no se ha dado cuenta de su propia condición. Es una iglesia dormida. Es una iglesia que se llena de activismo para sentir que está haciendo algo de propósito eterno. El activismo no es propósito eterno. Pudiéramos estar llenos de haciendo cosas. Pudiéramos estar todos los sábados haciendo Evangelio Cambia, y no significa que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Pudiéramos estar todos los meses dando bolsas de comida y regalando juguetes, y no significa que estamos haciendo el propósito. Pudiéramos estar teniendo una casa de luz en cada rincón, y no significa que estamos cumpliendo. Pudiéramos hacer conciertos todos los meses, pudiéramos estar trayendo predicadores todos los meses, y no significa ese activismo que estamos edificándole la casa a Dios. Porque la iglesia ahora cree que porque está en activismo significa que está haciendo algo. Y el activismo es parte del sueño de la iglesia, de ese letargo que tiene la iglesia. Usted ve la gente que está así. Aún gente está diciéndote amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué dijo? No saben, no entienden, pero están gritando, pasan y tiran dólares, pasan y saltan y brincan y no entienden nada. Sonámbulos espirituales. Se levantan y hacen todo el activismo, pero están dormidos. Están caminando porque ya conocen el proceso. Están respondiendo porque ya saben cuál es la liturgia de responder. Ya saben a qué decir, cómo decir amén, cómo decir aleluya, cómo saltar y cómo brincar, pero están dormidos. Y están haciendo muchas cosas, mucho activismo, pero están dormidos. Pero Dios va a despertar el espíritu de gente que aún no lo conoce, y gente que está en lugares de eminencia. Dios va a despertar el espíritu. ¿Quiere que le diga algo? Los gobernantes de este país y del mundo están esperando que un verdadero profeta de Jehová se levante, que una verdadera iglesia de Jehová se levante, diciendo: así dice Jehová, esto es lo que trae Jehová. ¿Por qué el mundo está en crisis? Porque la crisis está en la iglesia. La crisis está en la iglesia. La crisis que tiene el mundo es un reflejo de la crisis que hay en la iglesia.
Los gobernantes del mundo, con toda su ciencia, con toda su inteligencia, no saben qué hacer, porque la iglesia tampoco ha aprendido a saber qué hacer, porque no están en el lugar secreto. Si hubieran estado en el lugar secreto, dice la Biblia, si hubieran estado en el lugar secreto. Tenemos que aprender a conectar con Dios. Y a menos que el espíritu del pueblo se despierte, no podrán ayudar a levantar la gran obra. Tenemos que despertar nuestro espíritu. El espíritu del pueblo se tiene que despertar. En Esdras capítulo 1 versículos 5 y 6, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu. Usted no se va a levantar hasta que Jehová despierte su espíritu. Y el Señor ha estado esta semana despertando nuestro espíritu para que usted se levante. Escúcheme, hay una gran diferencia entre despertarse y levantarse. Porque puede haber una iglesia despierta, pero que no se ha levantado. Y hoy el Señor me lo mostró en una gráfica. Yo fui a despertar a mi hija para que bajara a comer con nosotros. Y yo la desperté. Y ella se despertó. Y yo cuando salí a la puerta, el Señor me dice: ¿te das cuenta? Se despertó pero no se ha levantado. Y así está la iglesia. Despierta pero sigue tirada. Despierta pero sigue acostada. Pero estoy despierto pero estoy acostado. Y la acción no viene estando simplemente despierto. La acción viene cuando yo me despierto y me levanto y empiezo a avanzar y empiezo a hacer. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto es algo de los adoradores, esto es algo de los sacerdotes, pero esto es algo también de los padres de familia en casa. Se despertaron todos, los padres, levitas, sacerdotes, pero Jehová le despertó el espíritu y ellos se levantaron. El asunto es: ¿qué vas a hacer hoy que Jehová te está despertando el espíritu? ¿A seguir acostado o te vas a levantar a caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti? Primeramente observemos que Dios despierta el espíritu de su pueblo antes de iniciar una obra material de edificación con ellos. No podemos iniciar una obra de edificación con un pueblo que tiene un espíritu dormido. Tiene obras de que vives, dice el Señor en Apocalipsis, pero estás muerto. Y lo peor que me puede pasar es que yo tenga nombre o obra de que vivo y estoy muerto. Y así hay una iglesia con aparentes obras de vivo, pero están muertas. Están muertas. Y una iglesia muerta no va a cambiar esta sociedad. Una iglesia muerta no tiene poder para confrontar las fuerzas del enemigo. Hace falta una iglesia despierta. Hace falta una iglesia atenta. Hace falta una iglesia verdadera. Hace falta una iglesia real. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿A seguir allí esperando que otro lo haga? ¿O nos vamos a levantar después de ser despertados? Porque Dios está sonando la trompeta. Porque hay una realidad: Jesús viene. Nosotros nos estamos preparando porque Jesús viene. Yo creo en la bendición para esta tierra, creo en la prosperidad para esta tierra, pero eso no es nuestro fin. Ese no es nuestro destino. Este es un paso temporal, pero lo real es lo eterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que siga una sociedad en caos? ¿Que siga una sociedad en turbación? O peor aún, meternos a nosotros en ese caos y en esa turbación que todos ellos tienen. Pastor, pero es que eso nos afecta a nosotros. No debiera. No debiera. Porque nosotros tenemos que estar por encima de la circunstancia. Porque nosotros tenemos que estar por encima del caos. Porque nosotros tenemos que estar por encima de las tinieblas. Porque somos gente espirituales. Pero ¿por qué la iglesia parece estar tan turbada como está el mundo? Tan preocupada, tan afanada como está el mundo. Antes que llegara el caos y la crisis, Dios ya lo sabía.
Y yo veía hoy los noticieros, la gente pedía que el presidente viniera, que venga el presidente. Yo digo, ¿por qué están llamando a un hombre? Porque no hay una iglesia que le muestre un Dios que tiene poder. Porque yo te aseguro, el presidente viene a seguir diciéndole mentiras, porque de lo suyo habla mentiras, a volver a engañarlo, porque así son los gobernantes de este país, engañadores, porque no tienen temor de Dios. Y lo triste no es que la sociedad le crea, lo triste es que la iglesia le crea esas mentiras y que la iglesia repita y defienda esas mentiras. ¿Pero por qué? Porque no tiene la verdad. Una iglesia que extravió la verdad empieza a creer y a decir mentiras, y se politiza esa iglesia. Tenemos una iglesia política, muy diplomática, una iglesia muy por la orilla, hablando de un mensaje de paz, cuando Jesús dijo que habrán guerras y rumores de guerra, y la iglesia hablando de una paz que en mi Biblia yo no la veo. Y por eso es que la gente le dice, está como que viviendo ese evangelio like, como que si ellos tuvieran en su agenda el día que Jesucristo va a venir, y la noche anterior se preparan. El día ni la hora nadie lo sabrá. Puede ser esta noche, puede ser mientras yo estoy predicando este mensaje. El asunto no es que Él venga, el asunto es si yo estoy preparado para cuando Él venga ser arrebatado con Él en las nubes. Porque tu carro, tu casa, tu negocio, tu dinero, todo eso se va a quedar. Lo importante es si tú estás listo para partir con Él, si Él viniera esta noche. ¿Y por qué la iglesia no puede responder al mensaje de la venida de Jesús? Porque le suena un tema extraño, porque le suena un tema legalista. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando el pastor? Pues Jesús viene, y si no estás listo, no te vas. No hay un término medio. Tú no te vas a arrepentir cuando Él esté levantando la gente en la nube. Ya ahí no hay tiempo. El tiempo es ahora. El momento de despertarte y levantarte, iglesia, es ahora. El momento de arreglar tu vida es ahora. Elí tuvo tiempo de arreglar su vida. Elí tuvo tiempo de corregir su casa y menospreció el tiempo de gracia que Dios le dio. Por eso te desnucó, porque Dios va a empezar a desnucar los Elí que debieron predicar el consejo completo y decidieron cerrar la boca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es más importante, tener likes en una publicación, o entender que tengo que ponerle la cara a Dios? Tengo que ponerle la cara a Jesús. Y que tú que estuviste aquí debiste haber escuchado este mensaje. Yo no te lo prediqué, Señor, Él nunca me dijo esto. Yo no quiero ser acusado por ti. Yo no quiero ser culpable de que yo no te dije que Jesús viene, de que yo no te dije despiértate, de que yo no te dije es el momento en el que tú empieces a levantarte. En segundo lugar, vemos que Dios va a utilizar a su congregación con sus propios recursos para llevar a cabo su obra. Hay una obra que el Señor va a hacer. Y le decía yo al Señor, Señor, si el gobierno no puede resolver la crisis de la sociedad, ¿quién lo va a resolver? Porque toda la esperanza del pueblo está en el gobierno. Y si el gobierno no puede, la iglesia es fácil decir, el gobierno lo tiene que resolver. Se le olvida que tanta gobernabilidad tiene el poder ejecutivo como tiene el poder eclesiástico. Pero la iglesia no está resolviendo ninguna necesidad de la sociedad, ni siquiera la espiritual. No la está resolviendo. Por eso hay un mundo en caos. Y no tiene nada que ver con que salgamos y empecemos a hacer cultos al aire libre y todo, porque todo eso se convierte en activismo si no va lleno del poder de Dios. No cambia a nadie, no transforma a nadie, porque es que no hemos podido transformar a los que tenemos adentro sentados. Gente que llevan años con nosotros y siguen igual. Algo no está bien. Algo no está bien. Por lo menos si no cambias, enójate con mi mensaje, pero igual no vas a quedar. ¿Se da cuenta que
a comparación del jueves pasado que habían gritos, saltos y los músicos estaban, hoy hay silencio. Porque hoy estoy predicando al funeral de la iglesia carnal. Hoy estoy predicando en el funeral de la iglesia muerta y dormida. Hoy estoy despidiendo para siempre esa iglesia apática y confundida, que no entiende los tiempos, que no está preparando a la gente para la venida de Jesús. Hermano, gente que está Jesús dice que habrá gente casándose y dándose en casamiento. Y él dice: ay de la que esté de parto. Ay de la que esté de parto. Habrán algunas dando pecho, van a perder el niño y ya se van a quedar aquí con su pecho en la tierra. Habrán dos mujeres lavando, dice mi Biblia, una será tomada y la otra será dejada. Empezarán a buscar la familia y faltarán miembros de la familia. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Dónde dejó la iglesia este mensaje de despertar? ¿Dónde dejó la iglesia este mensaje de la gran tribulación? La Biblia no lo ha quitado, lo quitaron los predicadores de los sermones. Sigue estando en la Biblia. Sigue estando ahí intacto. Sigue estando ahí todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 25. Está ahí. Apocalipsis sigue estando allí, pero los predicadores le tienen miedo al sermón de Apocalipsis. ¿Por qué ya no escuchamos un versículo que era un clásico de aquellos tiempos? Y todo aquel que no halló su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alguien lo puso como introducción de una canción y había algunos gritos. ¡Ah! Mano, yo oí esa canción y esa canción me ponía a orar todo el día, porque venía el temor de Dios. Mano, la gente tiene que entrar por temor o por terror, pero que entre. Pero que entre. Porque Jesús viene. Dejémonos de estar predicando tonterías, predicadores. Dejémonos de estar predicando mensajes que Jehová no ha dicho. Pastor, entonces ahora ¿qué es lo que viene? Puro fin del mundo. Yo no sé, viene lo que Dios quiera. Yo también quería predicarle fe. Yo no quería predicarle esto, porque yo sabía que se me iba a frizar la atmósfera. Y sobre todo después de tanto fuego que hubo, la ciudad incendiada, todo el mundo quemando llanta. Yo quería un mensaje de fuego. Pero yo te garantizo que si tú abres tu corazón y dejas que el Señor despierte tu espíritu, podrás levantarte para que Jesucristo te alumbre y tú puedas alumbrar a otros. Porque el llamado es a despertar y a levantarse. En Isaías 52, 1 y 2 dice: despierta, despierta. Despierta, despierta. Isaías 52, 1 y 2. Vístete de poder. Porque hay una iglesia dormida y vestida de vergüenza, dormida y vestida de luto. Pero dice: despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Diga conmigo: ciudad santa. Porque nunca más vendrá el incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dice: sacúdete el polvo. Es una acción violenta. Tengo que sacudirme el polvo. Hay una iglesia que ha estado escondida y en el tiempo el llamado es: sacúdete el polvo, despierta, cambia la vestimenta que tú tienes y levántate y anda, empieza a brillar, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero ¿cómo está la iglesia actual? Se abren los noticieros y todo el mundo: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Interesante que hoy, en medio del caos, se acordaron que había profetas de Jehová que le advirtió a Nito Cortizo que si trataba mal el pueblo le iba a ir mal. Hoy se acordaron que había profeta, cuando ese hombre habló hace rato eso.
Cuando papá y nosotros le hemos estado diciendo al presidente: no es a tu forma, vas a traer la ira de Jehová a este país si tú no enderezas tu senda. No va a haber poder humano que te salve. El juicio de Jehová va a venir sobre esta nación si los gobernantes no cambian el rumbo. La ira de Jehová se está encendiendo contra esta nación si los gobernantes no cambian el rumbo, porque están gobernando en perversidad, en avaricia, porque están lucrando con el luto y el dolor ajeno, y Jehová los va a enjuiciar. Y yo sé que a la iglesia no le gusta oír esto. Yo sé que a la iglesia no le gusta oír esto. ¿Usted cree que la condición de caos lo va a resolver el presidente que hable el 11, el 5, el 2 o el 1? Traigo noticias para usted: no va a pasar. No va a pasar, porque él va a venir a mentir. Él va a seguir diciendo engaño. Así que, señor presidente, si usted tiene un amigo que está escuchando esto, por su bien, oiga a Jehová y diga la verdad, que usted no puede resolver esto. Él no lo va a resolver. Yo quisiera, como buen colonense, tener la esperanza de que él lo va a resolver. Él no lo va a resolver, porque su avaricia ha destruido el país, porque sus mentiras han destruido el país, y porque no ha habido una iglesia despierta y de pie para hacer militancia en contra de las obras de las tinieblas, porque ellos mismos han metido la maldición en este país. Ellos se han convertido en el país que atrae juicio de maldición como un imán, por la conducta de sus gobernantes. Y tenemos que orar por él. Oramos por el presidente, porque es nuestra obligación, y por los que están en eminencia. Oramos. Pero oramos también por los pastores y sacerdotes, para que vuelvan a su lugar de santidad, para que el temor de Jehová regrese a la iglesia. Cuando el temor de Jehová regrese a la iglesia, el terror de Jehová visita el Palacio de las Garzas, visita el Gil Ponce, visita el legislativo. Cuando vuelva el temor a la casa, cuando vuelva la santidad de Jehová a los púlpitos, cuando vuelva la integridad de Jehová a los púlpitos, vuelve la integridad a los gobiernos. Pero ¿cómo le pedimos a los gobernantes integridad si hay corrupción en las iglesias? ¿Con qué moral le pedimos a ellos que sean íntegros en el manejo financiero si hay corrupción dentro de las iglesias? Si no se arregla lo de la iglesia, no hay esperanza para lo del gobierno, porque el gobierno es un reflejo de cómo está la iglesia. Enójense conmigo, pastores, apóstoles, profetas, no me interesa, pero el gobierno es reflejo de cómo está la iglesia, y eso nos incluye a todos. O cambiamos o cambiamos. Ahora usted se coloca en pie y vamos a orar por la iglesia, por el gobierno. Vamos a orar para que el temor de Jehová vuelva, para que el temor de Jehová regrese. Quiero escucharlo orar con fuerza. Quiero escucharlo orar. Póngase la sangre de Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Invoque el nombre de Jehová, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Invoque el nombre de Jehová. Invoque el nombre de Jehová. Invoque el nombre de Jehová. Empiece a abrir su boca. Empiece a abrir su boca. Empiece a abrir su boca. Padre santo, bendito eres, Señor. Bendito eres tú, Señor. Declaramos la sangre de Jesús, oh Dios, sobre nosotros. Confesamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, oh Dios. Señor, reconocemos nuestra condición, oh Dios. Reconocemos nuestra condición, oh Dios, Señor. Y te pedimos, oh Dios, despierta nuestro espíritu. Vamos, dile eso. Dile: despierta mi espíritu, Señor, para que yo me pueda levantar, oh Dios. Despierta el espíritu de la iglesia, Señor, para que nos podamos levantar, oh Dios. Despierta el espíritu de la iglesia para que nos podamos levantar, Señor. Despierta el espíritu de la iglesia, Señor, para que nos podamos levantar, oh Dios, y edificar, Señor. Padre, necesitamos, oh Dios, Señor, un espíritu despierto. Necesitamos, Señor, un espíritu despierto. Necesitamos, Señor, un espíritu despierto. Levántanos, oh Dios. Levántanos, oh Dios. Levántanos, oh Dios, Señor. Que, Padre, nos sacudimos del polvo. Nos sacudimos del polvo, Dios. Nos vamos a vestir, oh Dios, con las vestiduras, oh Dios,
lleno de gloria y de gracia, oh Dios, Señor. Vamos a quitar, oh Dios, Señor, Padre Santo, la atadura de nuestro cuello. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, despierta tu iglesia, oh Dios. Manténnos alerta para la venida de Jesús, oh Dios. Manténnos alerta, oh Dios, en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio, Señor, Padre Santo, de la turbación. Que haya una iglesia entendida, oh Dios, Señor. Que haya una iglesia despierta, oh Dios, Señor. Padre, que sepamos que eres tú quien nos está llamando, Dios. Que no sigamos corriendo a Elí, sino que corramos a ti, Jehová, porque es tu voz, porque es tu llamado, porque eres tú, Jehová, Padre Santo. Que no confundamos tu voz con la de Elí, oh Dios. Que no confundamos tu voz con la de Elí, oh Dios. Queremos conocerte. Danos revelación de tu palabra. Vamos, ora, 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 ora. Ora fuertemente, ora fuertemente, ora fuertemente. Pide revelación, revelación de la voz de Dios. Quiero conocerte, oh Dios. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero revelación de tu palabra, oh Dios. Que tu palabra arda en nosotros. Que tu palabra arda en nosotros, Señor. Tú estás a la puerta y llama. Si alguno oye tu voz, si alguno oye tu voz, Padre, quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero identificar tu voz. Quiero saber que eres tú, Señor. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Oh, remocoto lobo sendele macandra la masai. Ribacoto lobo sendele macindra la masandra la masai. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Levanta tu iglesia, oh Dios. 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 Levanta tu iglesia, oh Dios, Señor. Padre, levántanos del sueño, de la inacción, oh Dios. Levántanos, Dios, de la pereza y del letargo, Dios. Levántanos, oh Dios, Señor Padre Santo. Levántanos, oh Dios, Señor Padre Santo, del entretenimiento y del juego religioso, Dios. Levántanos, Dios, del cielo. Levántanos, Dios, Señor. Haznos conscientes de la venida de Cristo. Haznos conscientes de la venida de Cristo. Levanta a los jóvenes, levanta a los ancianos, levanta a las mujeres, levanta a los niños, levanta a los hombres. Levántanos, oh Dios. Levántanos, oh Dios. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Oramos por espíritu despierto. Oramos por espíritu despierto. Padre, levanta, despierta el espíritu de los gobernantes, despierta el espíritu de los pastores, despierta el espíritu de los profetas, despierta el espíritu de los apóstoles, despierta el espíritu de los levitas, despiértalo para que se levante, despiértalo para que se levante, despiértalo para que se levante en Jehová. Ore, ore, ore por los pastores. Ore por los pastores de todas las iglesias. Ore por los apóstoles. Ore por los profetas. Pídale a Jehová que despierte el espíritu de ellos. Pídale a Jehová que despierte el espíritu de ellos. Pídale a Jehová que despierte el espíritu. Quiero escucharle. Usted es una iglesia que sabe orar. Ore por ellos. Ore por ellos. Padre, despierta el espíritu de los profetas para que se levanten. Despierta el espíritu de los pastores. Despierta el espíritu de los obispos. Despierta el espíritu, Jehová. Rebacoto lobo sendre le macandra la ma. Ria macoto lobo sete le bakindra la masai. Rebocoto lobo sendre le ma. Rabababacata la masandra la ma. Riba mama 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 mama. Dios te levantará. Dios te levantará. Dios te despertará el espíritu para que te levante, para que te levante, para que te levante, para que te levante. Sacúdete el polvo, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo. No sigas en esa condición, no sigas en ese pecado, no sigas en ese sueño. Levántate ahora, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, iglesia, levántate y anda. Una iglesia que brilla, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la palabra revelada. Rebacata la masendre le bakindra la ma. Ramacoto lo bosete le bakindra le bakandra la basai. Ramacoto lo bosendra la ma. Ramacata la masendre le ba. Rebaba, eso es, 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 eso es. Haga militancia por la iglesia, haga militancia por la iglesia. En medio de este caos la iglesia tiene que despertar. En medio de esta turbación la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que andar. La iglesia tiene que andar. Tiene que ser una iglesia firme, una iglesia firme, una iglesia
para que sea respetable ante la sociedad. Una iglesia llena del poder de Dios, señales de Dios, señales de Dios, poder de Dios. Ore por la provincia ahora. Quiero escucharte orar por esta provincia, para que el temor de Jehová venga, para que Jehová despierte el espíritu de esta provincia, para que Jehová despierte el espíritu de esta provincia, y esta provincia se levante, no en guerra contra los gobernantes, se levante a correr el pan, al vino y al aceite. Que esta provincia se levante, que esta provincia entienda que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, despierta el espíritu de Colón, despierta el espíritu de Colón, despierta el espíritu de Colón, para que Colón se levante, Jehová, y corra a ti, oh Dios, y recurra a ti, oh Dios. Que entiendan que su socorro viene de ti, no viene de ningún gobierno, Señor. Padre, oramos por los gobernantes, oh Dios, oramos por el presidente de la república, Dios. Padre, despierta el espíritu de ese hombre, oh Dios. Despierta el espíritu de ese hombre, oh Dios. Que tu temor y tu terror, Dios, lo visite, oh Dios, Señor. Que él entienda que este es tu pueblo, Dios. Que él entienda que no puede oprimir a tu pueblo, Dios. Que él entienda, Dios, junto con su gabinete, oh Dios, Señor, que tú eres el Dios. Tú salvas al inocente. Tus ojos están sobre el menospreciado. Padre, pedimos tu justicia, oh Dios. Pedimos tu justicia. Tus juicios son rectos, tus juicios son firmes, tus juicios son firmes, tus juicios son firmes. Temor de Jehová, oh Dios, Señor. Temor de Jehová, oh Dios, para Nito Cortizo. Temor de Jehová, oh Dios, Señor, Padre Santo, para el ministro Pino. Temor de Jehová para el jefe de la policía. Temor de Jehová para los ministros. Temor de Jehová para los diputados. Despierta su espíritu, despierta su espíritu, despierta su espíritu, Jehová. Visítalo en sueños, oh Dios. Envía ángeles a visitarlos, oh Dios. Envía ángeles a visitarlos, oh Dios, Señor. Ángeles con la respuesta que ellos necesitan, Señor. Que no haya más engaño para el pueblo, Dios. Que no haya más mentira para el pueblo, Dios. Oramos por la gobernadora, Señor. La profesora Iracema, oh Dios, Señor. Padre, ella está ahora en desesperación, oh Dios. Ella está en angustia porque ella sabe que han dicho mucha mentira, oh Dios. Ella sabe que ha sido víctima del engaño, oh Dios, y ha tenido que repetir mentiras. Y ahora ella está en angustia. Oramos, oh Dios, despierta el espíritu de Iracema, de Deilo, Dios. Despierta el espíritu de la gobernadora, oh Dios. Padre, que el temor, que el miedo que la ha visitado, Dios, Señor, ella lo cambie por temor a Jehová, por temor a Jehová, por temor a Jehová, por temor a Jehová, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oramos por las organizaciones, oh Dios. Oramos por las organizaciones, Señor, padres civiles de esta provincia, oh Dios. Señor, no deje que Satanás los engañe, oh Dios. No deje que Satanás los turbe, oh Dios, Señor. No deje que Satanás, Señor, tuerza su lucha justa, oh Dios, Señor. Padre, que entienda que si claman a ti, que si claman a ti, tú te levantarás a su favor. Que entienda que si claman a ti, tú te levantarás a su favor, oh Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te honramos, oh Dios. Padre, te bendecimos, oh Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Padre, pedimos, oh Dios, ven, Señor, como tú lo dijiste, Señor. Ven, Señor, como tú lo dijiste, Señor. Ven, Señor, tú estás revoloteando sobre el caos de esta provincia, oh Dios. Tú estás revoloteando, Espíritu Santo, sobre la tiniebla de esta provincia, oh Dios. Tu espíritu ha estado revoloteando, Dios, sobre cada cierre de calle, oh Dios. Sobre cada reunión de planeación, oh Dios. En medio del caos y de las tinieblas, oh Dios. Tu espíritu está revoloteando en esta provincia, oh Dios. Tu espíritu está revoloteando en esta provincia, Jehová. Por eso decimos tu palabra, oh Dios. Los ángeles del cielo están, oh Dios. Los ángeles del cielo están revoloteando en esta provincia. Oh, Padre, Espíritu de Dios, tú que te mueves en medio del caos y de las tinieblas como al principio y del vacío, muévete, muévete en esta provincia, muévete en esta provincia, muévete en esta provincia, muévete. Vamos, sobre eso, pídale al Espíritu Santo que revolotee sobre esta provincia, que revolotee sobre el caos de esta provincia, que revolotee sobre las tinieblas y el vacío de esta provincia. Espíritu de Dios, como al principio, muévete, 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 muévete como al principio, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
la macostro lo bosendra la bacastra la basai. Rima costo lo bosete le bacandra la basai. Rima mama candre le basandra la masai. Riba costo lo boseta la bacandra la basai. Remacata la basandra la basai. Reba costo lo bosete le bacatra la basai. Rima cata la basandra la basai. Nos vamos a levantar como las águilas. Vamos a levantar alas como las águilas. Vamos a levantarnos de las cenizas y del polvo. Dios va a levantar esta provincia, pero la iglesia de esta provincia tiene que ser levantada. La iglesia de esta provincia tiene que ser unificada. Padre, oramos por la unidad del cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, por la unidad del cuerpo de Cristo en esta provincia, oh Dios, Señor. Padre, oramos por la unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Visita a tus siervos, oh Dios, que tú has asignado en esta provincia, para que entiendan, oh Dios, Padre, que una casa dividida contra sí no prospera, oh Dios. Padre, que la iglesia en esta provincia vuelva a la unidad del Espíritu. Vuelva a la unidad del Espíritu. Que vuelva a la unidad del Espíritu. Ore por eso, iglesia. Ore por la unidad del cuerpo de Cristo. Ore por la unidad del cuerpo de Cristo. Ore por la unidad de la iglesia. Ore por la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, sin etiquetas denominacionales ni conciliales, sino que entendamos que hay una tarea unida, que hay una provincia que Dios nos confió y que solo unidos podemos conquistarla, y que solo unidos podemos atraer la gracia, el favor y misericordia de Dios a esta provincia. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, yo te anhelo, Dios del cielo. Padre, pon tu temor, oh Dios, en el corazón de los gobernantes, oh Dios. Pon tu temor, oh Dios, Señor, en el corazón, oh Dios, Señor, de los manifestantes, oh Dios del cielo. No se trata de hacer un caos natural, oh Dios. Señor, que ellos entiendan, oh Dios, que si ellos llaman tu atención en lugar de llamar la atención de los gobiernos, oh Dios, tú tienes mejores respuestas, oh Dios. Señor, que ellos entiendan. Zaqueo lo entendió, oh Dios, y que ellos lo entiendan, oh Dios. Que ellos puedan captar tu atención hacia ellos, oh Dios. Padre, quiero captar tu atención hacia Colón, oh Dios. Quiero captar tu atención hacia esta provincia, oh Dios. Tu palabra dice que si tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, se humillaren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado y sanarás su tierra, oh Dios. Estamos orando, Dios, por esta provincia, oh Dios. Estamos orando, Dios, Señor. Padre, estamos orando, Dios, Señor. Entra, Señor, en mi casa. Entra en mi provincia, oh Dios. Entra en mi provincia. Pídele eso al Señor. Entra, Señor, en mi provincia. Estremece la estructura, Señor. Estremece la estructura humana, religiosa, demoníaca, culturales y políticas de esta provincia, oh Dios. Aún la estructura religiosa, estremecela, oh Dios. Estremece, Señor, Padre Santo. Toda estructura que se haya levantado, Dios, que tú no hayas edificado, Señor, sea estremecida. Pero entra en mi provincia, Señor. Entra en mi provincia, Señor. Entra en mi provincia, Señor. Como entraste a la casa de Zaqueo. Entra a esta provincia, Señor. Entra a esta provincia como entraste a la casa de Zaqueo. Para que esta provincia se vuelva a ti, oh Dios. Para que esta provincia se vuelva a ti, oh Dios. Para que esta provincia se vuelva a ti. Tu palabra dice: si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor, habemos más de dos de acuerdo aquí, oh Dios. Habemos más de dos. Y aún gente que está por las redes, oh Dios, está de acuerdo con nosotros orando, Dios, pidiendo, Dios del cielo, entra en esta provincia. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Reconócelo por esta provincia. Necesito de ti. Necesitamos de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad.
Dígale gracias al Señor y dele un aplauso fuerte a Jesús. Dile a tu vecino: el Señor ha despertado tu espíritu, así que levántate. Dile eso, dile: el Señor ha despertado tu espíritu, así que levántate. La tarea del Señor ya fue hecha, que fue despertar tu espíritu. Ahora te toca la tuya. Levántate. Ayúdanos con las ofrendas. Aleluya. El Señor ha sido bueno y maravilloso. Como les decía, no es casualidad que estemos en este lugar.